Hola, les saluda el doctor Gastón Arce. En esta cápsula exploraremos los temas de producción y globalización para la generación y la creación de entornos para las cadenas globales de valor. Es probable que a usted ya le hayan hecho esta pregunta en más de una ocasión. ¿Por qué comercian los países? Si usted es un estudioso del comercio, probablemente haya oído hablar y haya estudiado a los teóricos clásicos del comercio que nos dan una cierta luz acerca de cuál podría ser la respuesta probable para esta pregunta. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones y el planteamiento de las ventajas absolutas, así como también la división internacional del trabajo, así como David Ricardo con su teoría de las ventajas comparativas, John Stuart Mill con su teoría de la demanda recíproca, Freeman con el binomio libre comercio-proteccionismo, Raymond Vernon con la teoría clásica de la vida del producto, del ciclo de vida del producto. Más recientemente, Michael Porter con su teoría de las ventajas comparativas. Todos estos teóricos que hoy llamamos teóricos clásicos nos han venido a plantear cómo las empresas pueden aprovechar las ventajas, por ejemplo, de la especialización, de las economías de escala y la posibilidad de tener una mayor variedad de productos en el mercado que van al traste a generar ventajas o ganancias en el comercio internacional. Al existir estas ganancias en el comercio, se podrán generar efectos sobre el crecimiento del comercio internacional, sobre las ganancias de los países y sobre las ganancias en cada uno de los sectores económicos en esos países. Lo que nos lleva a la discusión que planteaba Freeman sobre qué era lo mejor, un mercado protegido o un mercado en condiciones de libre comercio. Bueno, hoy podemos analizar si estas teorías tienen o no efectos sobre lo que hoy día tenemos dentro de la generación de la riqueza y la aplicación de las cadenas globales de valor. En la gráfica vemos cómo en un estudio de largo tiempo, desde los años 30 hasta nuestra era, básicamente, vemos cómo ha venido decreciendo exponencialmente el costo de los servicios marítimos, de los servicios aéreos y, por ejemplo, de las telecomunicaciones, las cuales, como lo dijimos hace un momento, hoy son básicamente cero. Si analizamos el dinamismo del comercio en un estudio de larga data, desde los años 50 hasta nuestra era, podemos claramente visualizar cómo se ha comportado el comercio en cuanto a los flujos que se han desarrollado, codificándolos o clasificándolos en tres grandes grupos. En primera instancia, los productos extraíbles, productos que normalmente son extraídos de la tierra, como el petróleo, como los minerales, los aceros, el carbón, ¿ya? Los cuales tienen comercio, tienen utilización, pero que normalmente no son tan representativos en términos del comercio por las dificultades que representa su transporte y también porque es común que las industrias se instalen cerca de donde estos recursos se encuentran. Por otro lado, tenemos el comercio del producto agrícola. Como ustedes pueden ver, ha venido en una curva descendente, no porque comamos menos que cada vez somos más realmente y tenemos mayores necesidades alimenticias, sino porque en función del crecimiento del tercer grupo, que es el de las manufacturas, el crecimiento en términos de cuántas mercancías agrícolas se comercian ha venido disminuyendo. Y tenemos el tercer grupo de las manufacturas, que ustedes lo pueden ver, creciente y pujante, producto de que hoy no solamente se comercializan bienes finales, sino una gran cantidad de bienes intermedios
que hacen y potencializan el comercio de las mercancías. Es decir, cuando antes solamente se exportaba el bien final, hoy día, antes de exportar ese bien final, otras naciones deben exportar materias primas o insumos o materias semi elaboradas para poder fabricar en algún país el bien final, el cual va a ser exportado. Entonces, el comercio que genera un solo artículo se maximiza y se potencializa en términos del crecimiento que implica para el comercio la comercialización de ese solo bien. En resumen, podemos constatar cómo el comercio de las manufacturas ha venido en ascenso y creciendo exponencialmente en comparación al comercio de productos agrícolas y los productos extraíbles, que como vemos se han mantenido o han reducido su participación dentro del cúmulo de mercancías que son comercializadas en el mundo. Ahora analicemos esta gráfica, en donde vemos representada la distribución del comercio mundial por regiones, y podemos analizar con quién comercializan estas regiones sus productos de exportación. En primera instancia, veamos en la primera línea cómo está compuesto el comercio mundial, en donde un 43% de todo el comercio le corresponde a Europa Occidental, un 26% Asia, un 13.7% América del Norte, solamente un 5.5% le corresponde a Latinoamérica, Europa Central y Oriental 5.5%, Oriente Medio 4.1% y África apenas un 2.4%. Si analizamos esta información en términos de hacia dónde se dirigen las exportaciones, podríamos ver, por ejemplo, en términos de Norteamérica, que ese 13.7% de su participación en el comercio tiene como destino un 18%, Europa Occidental un 22%, Asia un 40.5% dentro de los mismos estados de América del Norte, un 15.4% se exporta a Latinoamérica y los demás mercados, como pueden ver, son poco significativos. Si lo comparamos con cuál es el destino de las exportaciones de América Latina, tenemos que un 13% se orienta hacia Europa, un 7% hacia Asia y un 57.8% se orienta hacia América del Norte. Un 15.6% dentro de los mismos países latinoamericanos y los demás mercados son poco significativos. Analicémoslo con Asia. En el caso de Asia se exporta hacia Europa un 16%, en la misma Asia un 49% y hacia América del Norte un 22%. Si analizamos Asia con América Latina, podemos observar que existe una mayor diversificación en este grupo de países que los que existen en América Latina, en donde la mayoría de las exportaciones tienen como destino Norteamérica. De igual forma, en el caso de Norteamérica existe una mayor diversificación, en donde no son tan representativas las participaciones para determinados mercados. Siguiendo con el análisis y teniendo como base la información que acabamos de observar, que recoge los datos estadísticos de comercio de casi 50 años, podemos hacer un análisis de cuál es el enfoque de especialización al cual cada una de las regiones se dedica. Y para hacer esto, podemos adoptar dos enfoques. Uno, a través de analizar los ingresos de los países y otro, a través de analizar las regiones de donde estos países son. Este enfoque o este análisis lo haremos a través del coeficiente de especialización, que nos va a señalar después de un factor de 100, que esa es una área de especialización de la región que estamos estudiando. Entonces, si analizamos primero a través de ingresos bajos,
medios bajos, medios altos o ingresos altos de los países, cuál es su coeficiente de especialización, nos damos cuenta, después de analizar los porcentajes dedicados a los productos agrícolas extraíbles y manufacturas. Por ejemplo, los países de ingresos bajos se dedican o se especializan principalmente en las áreas de agricultura, como lo vemos acá, con 206, y en las áreas de productos extraíbles. Mientras que los países con ingresos más altos se especializan normalmente en el tema de manufacturas, que son las que más se comercializan en el mundo. Y aquí ya podemos sacar una primera conclusión, y es que los países que han logrado generar más riqueza son los que se orientan a aquel grupo de mercancías que más comercio ha generado y que ha venido creciendo. Ahora bien, analicemos esta misma información por región. En el cuadro podemos observar, por ejemplo, para el caso de América Latina, que existe una especialización en aquellas dos mercancías que menos se comercializan y cuyo comercio más bien ha venido en disminución. De ahí la poca capacidad de América Latina para poder generar riqueza. Si analizamos esta misma información en términos de América del Norte, ahí encontramos dos especializaciones. Una hacia la parte agrícola, que como todos sabemos es un tema en el caso de este país, de seguridad alimenticia, porque en caso de entrar en conflictos armados con las potencias proveedoras de alimentos no podría abastecerse. Pero también notamos una fuerte especialización en el área de manufacturas, tema del cual, como hemos visto y presumimos, se puede generar riqueza. Analicemos el tema de Asia. En el tema de Asia, logramos observar una especialización orientada hacia las manufacturas, dejando de lado el tema de las mercancías extraíbles y las mercancías agrícolas. No por nada los tigres asiáticos hoy son prácticamente una potencia. Con esta información en cuenta, podemos hacer un análisis de cuáles son aquellas mercancías dentro de todo este grupo de productos que han sido parte de este estudio que más se comercializan en el mundo. Y aquí en este cuadro podemos observar el crecimiento de la importancia en el comercio internacional de acuerdo al área de producción, en donde encontramos en los primeros lugares muchas mercancías ligadas al desarrollo tecnológico, como por ejemplo los transistores y semiconductores, los instrumentos y aparatos de óptica, los ordenadores, las partes de ordenadores, entre algunos de los cuales usted puede observar en esta lista y que han sido justamente las áreas en las que Costa Rica ha decidido orientarse a través de la imposición de políticas públicas que sirvan para poder generar las cadenas globales de valor. Teniendo en cuenta toda esta información, podemos establecer para un país como el nuestro el punto de partida a través del cual podemos entonces extraer aquellas ganancias del comercio que los teóricos clásicos nos señalaban. Y ese punto de partida lo es el entender en primera instancia que en efecto el crecimiento económico es indispensable para el desarrollo. Y en segundo término, que los países que más se globalizan y que más participan de estas mercancías que se comercializan en el mundo son también los que más crecen. Ahora bien, si tenemos estas ideas en mente, debemos también hacer un breve análisis de lo que son las tendencias para el siglo XXI, que implican un cambio de paradigma al permitir la generación de lo que hoy llamamos cadenas globales de valor. Como primer punto, en este análisis tenemos que hablar un poco de los flujos de comercio internacional. Como vimos, ya no se trata de la simple exportación del producto final, sino también de productos ulteriores, en donde vamos a producir manufacturas intermedias
en diferentes partes del mundo que van a su vez a requerir materia prima proveniente de terceros países y que una vez que estén terminadas requerirán otro proceso de transporte internacional, haciendo más grande la curva de comercio, para que hoy día entonces se puedan manipular y desarrollar mercancías sin nacionalidad. Por otro lado, tenemos el aspecto de los servicios, en donde muchos países se han venido especializando en la generación de inversión extranjera directa, inversión y desarrollo, mercadeo, distribución, finanzas, contabilidad, recursos humanos y muchos otros servicios que se le puede proveer también a las empresas que deciden globalizarse. Otro cambio importante lo podemos visualizar a través del análisis de las ventajas comparativas. Mientras que antes los cambios eran lentos, requerían desarrollar muchas capacidades, requerían agentes domésticos localizados y muchos gastos en sus procesos de industrialización, hoy nos enfrentamos a un mercado que opera de forma mucho más rápida. Un mercado que desarrolla en rangos estrechos muchas capacidades y tiene la posibilidad de desarrollar flujos internacionales de bienes, servicios, capitales e ideas de forma muy rápida. También tenemos que analizar los flujos comerciales internacionales desde el punto de vista de cómo son los procesos hoy día. Antes los procesos eran simples, se enfocaban a la elaboración de un solo producto y se hacía el negocio en una dimensión única y global. Hoy, por lo contrario, los flujos son múltiples. Tenemos flujos de entrada, de proceso y de salida para poder construir los bienes, las ideas, mover los capitales y la mano de obra. En el tanto que los negocios, podríamos decir, se generan en un ambiente 4D, en donde tenemos la mano de obra, en donde económicamente nos sea más rentable, los servicios en donde podamos obtener ventajas competitivas, los capitales circulando por todo lado y las actividades generadoras de las cadenas globales de valor se sirven de estos flujos múltiples para poder funcionar. Por otro lado también, dentro de lo que es la economía política, anteriormente teníamos un programa de sustitución de importaciones, en el que se protegían ciertos sectores para que la industria local se desarrollara y creciera. Se importaban bienes finales, se realizaban los procesos de construcción de distintas mercancías a lo interno para eliminar las importaciones y se le daban incentivos, muchas veces débiles, para poder bajar las barreras a la importación. Hoy día se trata de importaciones indispensables para la exportación. Traer manufacturas, materia prima que nos permitan generar valor. Se importan más insumos que bienes finales. Se complementan y se potencializan mediante la producción. Y esto fomenta no solamente una mayor participación en el comercio, sino una mayor generación de riqueza. Lo analizamos desde el punto de vista de la concepción del comercio como tal. Antes el mercado se trataba de los bienes finales, enfocados a un proceso de venta del productor hacia el comprador, mientras que hoy día el mover productos intermedios es lo que genera justamente este empoderamiento por parte de los sectores económicos. Es un enfoque en recibir productos intermedios a los cuales se les puede añadir valor. Y ese proceso me permite generarlo a través de la implementación logística y coordinación indispensables para que las mercancías puedan estar en donde son requeridas justo a tiempo. Si analizamos el proceso de evolución de las políticas públicas en nuestro país, nos podemos dar cuenta cómo con el tiempo hemos venido evolucionando y diferenciándonos del resto de países latinoamericanos. Por ejemplo,
En los 1800 a 1600, a 1960, teníamos el programa de exportación agrícola. Y ahí dábamos incentivos a los productos de exportación tradicional. Ya para 1960, migramos al conocido esquema de sustitución de importaciones, protegiendo muchos sectores para que se desarrollara una industria naciente y creciente dentro de nuestro país con la protección arancelaria y barreras no arancelarias pertinentes para que su desarrollo fuera en condiciones prácticamente de monopolio. Ya a partir de 1980 y hasta 1990, migramos a un proceso de promoción de las exportaciones, en donde dábamos incentivos a todos aquellos que quisieran exportar. Esto funcionó para crear una mayor diversificación de la oferta exportable y también orientarnos hacia nuevos mercados que nos permitieran no depender tanto del mercado estadounidense. A partir de la década de los 90 y hasta el 2010, Costa Rica estuvo inserto en un proceso de atracción de inversión extranjera directa. Esto para poder orientarnos hacia ese grupo de mercancías que vimos ya en la lista, que son las que más se comercializan y las que mayor dinamismo del comercio tienen, y que por lo tanto nos iban a brindar la mejor oportunidad para poder extraer riqueza del comercio. Así llegaron empresas como Intel y muchas otras que desarrollaron de nuestro país alta tecnología. A partir de la década de 2010 y hasta hace poco, 2020, el proceso a través del cual nuestro país ha orientado sus esfuerzos en comercio exterior para poder generar riqueza ha sido justamente el desarrollo de las cadenas globales de valor. Dado que tenemos un parque empresarial muy robusto y que sigue creciendo de inversión extranjera directa que elabora alta tecnología, que elabora productos high-tech de esos que más se comercializan, ¿por qué no maximizar esa ganancia? No solamente dedicándonos a extraer la riqueza de las empresas directamente, sino también creando para las empresas todo un conglomerado de pequeñas empresas locales que den su apoyo en áreas como, por ejemplo, la limpieza, la seguridad, el avituallamiento, el transporte, la preparación, entre muchas otras áreas. Eso ha permitido en esta última década generar clústeres de empresas proveedoras de servicio para otras que exportan sus mercancías y sus servicios. Agradezco la atención brindada a esta pequeña cápsula que nos habla de los esquemas de producción y globalización para lograr generar cadenas globales de valor. Nos vemos en una próxima entrega.